Bueno, gracias pastor y hermanos que están aquí, ¿verdad? También a los que escuchan en la radio. Y hermanos, pues el pastor nos está invitando, ¿verdad? A que anotemos nuestras metas, ¿verdad? Y indudablemente Dios no se equivoca, ¿verdad? Algo de eso vamos a hablar en esta noche. Y hermanos, pues yo les voy a invitar a que, como dice el pastor, les voy a sugerir, ¿verdad? Aunque realmente yo les pudiera sugerir esto, pero la palabra de Dios realmente lo manda, ¿verdad? Y creo que sería muy bueno que nosotros pusiéramos este mandato que viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Como algo que quisiéramos lograr nosotros en este próximo año. Ya faltan 4 días para que termine un año más, y es el momento en el cual nosotros empezamos a preguntarnos, ¿verdad?, qué hicimos durante el año. Empezamos a mirar hacia atrás y a preguntar cómo vivimos, avanzamos en nuestra vida espiritual o no, ¿verdad? ¿Qué nos faltó por hacer? Y hermanos, o qué pudimos haber hecho mejor, ¿verdad? ¿Qué tanto conocimos, hermanos, por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación? ¿Qué tanto más conocimos a nuestro Señor y Salvador, verdad, durante este año que pasó? Son preguntas que vienen a la mente cuando está terminando un año nuevo, y como dice el pastor, ahorita viene otro año y vamos a poner otras metas y vamos a tratar de alcanzar esas metas, verdad, para este año que viene. Pero hermanos, en este año quizás hicimos mucho, quizás logramos mucho, quizás logramos poco, quizás todo lo que propusimos al principio de año lo logramos, quizás no. Pero hermanos, ciertamente estoy seguro que a la mayoría de nosotros y de los hermanos que están escuchando a través de la radio, algo nos faltó, que fue vivir más para Cristo, vivir más una vida consagrada, una vida santa para Dios, ¿verdad? Hermanos, la iglesia actualmente está buscando métodos, sistemas que funcionen más y mejor y que traigan más gentes a la iglesia, pero hay un solo método, hermanos, que Dios ha usado desde antaño. El método es el método de la santidad, el método de un pueblo consagrado, limpio, puro, peculiar para Dios. Un pueblo que esté apartado, un pueblo que sea diferente, para llamar a aquellos y que aquellos otros vean una diferencia en su pueblo para venir a Cristo, para conocer a Dios. Y de eso vamos a hablar, el método de Dios, el método que Dios no ha dejado de usar, hermanos. El hombre se trata de inventar a cada día métodos nuevos, estrategias nuevas para atraer gente a la iglesia, pero el método efectivo de Dios es el método de la santidad. Cuando Dios dio la ley allá a Moisés en el monte Sinaí, hermanos, cada vez que iba a hablar al pueblo le decía: santifica al pueblo, diles que se santifiquen, porque mañana, o porque voy a hacer esto, porque voy a hacer lo otro. Y una de las cosas que siempre el Señor hacía era ordenar que el pueblo se santificara, ¿verdad? Todos los apóstoles, todos los hombres de Dios, profetas en el Antiguo Testamento, reyes, jueces, todos, hermanos, vivieron vidas santas, apartadas para Dios, y esa fue la razón por la cual Dios los usó. ¿Ok? Nosotros queremos, como iglesia, yo creo que queremos avanzar. Como iglesia, como familia individual, yo creo que queremos avanzar en las cosas de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que buscar obedecer la palabra de Dios que dice que debemos vivir vidas santas. En la Biblia nos dice que de una vez que hemos sido justificados por la preciosa sangre de Cristo Jesús, tenemos por fruto la santificación.
Eso es lo que Dios espera inmediatamente que después aceptamos a Cristo. Somos salvos, sí, muchos somos salvos, conocemos, ¿verdad? Y estamos seguros de que somos salvos. Pero hermanos, nos falta convertirnos a muchos de nosotros. Hay una diferencia ahí que yo hasta hace poco entendí. Una cosa es ser salvo, otra cosa es ser convertido, ¿verdad? Aquel que es convertido es aquel que ha transformado, ha renovado su mente en el conocimiento de Cristo Jesús y vive de acuerdo a lo que ha aprendido, a lo que la Biblia dice, a lo que se le ha predicado, a lo que entiende según es Dios. Y de eso vamos a hablar, hermanos. El título de mi mensaje es El método de Dios. Y ojalá que, hermanos, podamos aprender algo en esta noche. Yo la verdad estuve estudiando y salí muy bendecido con este estudio que tuve, ¿verdad? Y vamos a leer dos porciones, hermanos. Primero vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, le voy a pedir que ponga ahí un separador, que ponga ahí, porque vamos a leer dos distintos pasajes cortitos, pero los vamos a ver simultáneamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. Y luego, hermanos, el segundo pasaje que vamos a ver, me gustaría que primero los encontraran. Primera de Pedro 2, 13 al 15, ¿está ahí? Ok, ahora marque su lugar ahí, no deje, ponga ahí su dedo. Y vamos a ir también a Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y si me acompañan, hermanos, puestos de pie para leer la palabra de Dios. Primero vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 15. ¿Están ahí, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, Primera de Pedro 2, 13 al 15, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu santa casa, Señor. Nada más te suplicamos y te rogamos por todos nuestros hermanos que no nos pudieron acompañar en esta noche, Señor. Te suplico, Señor Todopoderoso, que por favor seas tú, Señor, hablando en este mensaje, Señor, que me permitas, Señor, exponer lo que tú me diste, Señor, para predicar. Y nada más te ruego, Señor, que salgamos con un corazón dispuesto, Señor, a vivir una vida santa, Señor, a poner por obra, Señor, el método que tú siempre has querido usar para llevar las buenas nuevas de salvación en este mundo, usando tu pueblo, Señor. Te suplico, Señor, bendícenos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar del método de Dios, el método que Dios usa para llevar a cabo, hermanos, su obra aquí en la tierra, ¿verdad? La santidad entre su pueblo.
¿Puede apagarle ahí, pastor? Sí, hermanos, y la santidad es algo que, hermanos, muchos de nosotros ni consideramos, hermanos, en nuestra vida. Muchos de nosotros pensamos que una vida santa es algo imposible de vivir. Una vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos pensamos que es algo, no sé, algo que es una vida, y sí, debe ser una vida de oración, debe ser una vida de servicio a Dios, una vida consagrada a Dios, pero hermanos, no sé por qué tendemos a pensar que es algo que es solamente para el pastor, o para los diáconos, o para los maestros, o para personas que solamente han sido llamadas, y la verdad es que no, hermanos. La Biblia nos dice que si hemos sido salvos por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos llamados a vivir una vida santa, apartada de todo lo que no conviene, hermanos. Y solamente así, hermanos, nosotros vamos a tener el poder de lo alto para poder llevar a cabo su obra, ¿verdad? La Biblia habla de vasos que son destinados para honra y vasos que son destinados para deshonra, ¿verdad? Para uso vil. Pero hermanos, la iglesia está destinada para un uso honroso para el Señor Jesucristo. Y hermanos, muchos pensamos que ni siquiera tratamos, hermanos. Es algo que no se considera y no se habla mucho en estos días, hermanos. Como les dije, se piensan más en otros métodos, en cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro. Y lo último en que se piensa es en orar, en pedir dirección a Dios, en ayuno, en hacer todas estas cosas, hermanos, que Dios ha dejado escrito en su palabra para que nosotros hagamos y llevemos a cabo la obra, ¿verdad? Hermanos, ahí leímos estos pasajes, primera de Pedro 2, 13 al 15 y Romanos 2, 12, 1 al 2. Y hermanos, vamos a compararlos un poquito uno y otro, ¿verdad? Primera de Pedro, hermanos, lógicamente fue escrita por el apóstol Pedro, ¿verdad? El libro de Romanos por Pablo. Y hermanos, cada uno de ellos vivió o tuvo una vida, ¿verdad? Diferente. Uno era un pescador, ¿verdad? Y cuando se convirtió al Señor, cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Aún batalló, porque dice la Biblia que le negó, porque tenía quizás un temperamento pues muy agresivo de arranque, ¿verdad? Pero después que el Señor asciende y escribe las cartas Pablo y aún después que estuvo un poco de tiempo ahí enseñando a las iglesias y se le encargó que fuera a ver allá a Cornelio y dice la Biblia que aún Pedro hacía un poquito actuaba un poquito hipócritamente porque con los judíos comía y cuando no los veían y con los griegos pero cuando Pablo lo enfrenta, ¿verdad? Y él entendió. Pero llega el momento en que él, hermanos, entiende que no debe haber variación en nuestra vida. Esa también es un método, una manera de vivir una vida santa. Si vamos a vivir la vida de Dios, la vida conforme Dios quiere, hermanos, no debemos tampoco nosotros vivir cuando estamos aquí en la iglesia y cuando estamos allá afuera. Debemos ser siempre iguales con todo el mundo y en donde quiera que estemos, ¿verdad? Pablo viene de perseguir a la iglesia, ¿verdad? De aún por orden de él muchos murieron, pero después Pablo vivió una vida santa. Una vez que conoció al Señor Jesucristo, trató de vivir una vida santa y la vivió, ¿verdad? Y hermanos, dice ahí en 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo.
Pedro está citando allá en Levíticos 11:44. Aún en el Antiguo Testamento, hermano, son instrucciones para el pueblo de Dios, ¿verdad? Son instrucciones, hermanos, que Dios no ha cambiado, siempre ha querido que su pueblo sea un pueblo santo, apartado. También ahí Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Y luego dice, fíjense en esta palabra, hermano, al final dice que es vuestro culto racional, que es vuestro culto racional. Si usted tiene ahí una concordancia, hermano, esa palabra racional quiere decir lógicos. Lógicos. Es algo lógico, hermanos, que si nosotros tenemos por Dios a un Dios 3 veces santo, nosotros y Él espere de nosotros lo mismo, santidad. Dice ahí que es vuestro culto racional. Está diciendo aquí Pablo que porque nosotros conocemos quién es Dios, nosotros debemos de vivir y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo y como un sacrificio agradable a Dios. Y eso no va a venir, hermanos, si no es por medio de la santificación. Eso no va a llegar si nosotros no estamos consagrados a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Es lógico pensar que si tenemos a un Dios, como dije, 3 veces santos, Él quiera que nosotros seamos santos. Hermanos, no podemos vivir la vida santa, aparentemente santa aquí en la iglesia y en el mundo, seguir hablando maldiciones, seguir metiéndonos droga, seguir consumiendo alcohol, seguir peleando con otras personas. No podemos, hermanos. No debemos. Ahora, ¿lo hacemos? Sí lo hacemos. Pero es porque no hemos entendido quién es Dios. Se nos ha predicado, pero parece que nuestros oídos han estado cerrados. La Biblia nos dice que servimos a un Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al principio y al fin, al que es todopoderoso. Se nos dice, se nos predica, se nos enseña, y parece que no hay lógica en nosotros decir, bueno, si ese es mi Dios, yo tengo que vivir una vida santa, porque mi Dios es santo. No lo hacemos. Debemos, ahora, hermanos, batallamos, sí es cierto, todos tenemos batallas, luchas, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos esforzarnos en hacer esto, ¿verdad? Y luego fíjense lo que dice ahí, versículo 2, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, y luego dice esta palabra, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Ok? Esa palabra transformaos es la misma que se usa allá en Mateo 17:2 y en Marcos 9:2. Esa palabra que se usó para definir cuando que Jesucristo se transfiguró delante de los apóstoles. Y el Señor enseñó quién era Él realmente. Enseñó su gloria, su majestad. Tal y como Él era, su gloria, su santidad, los apóstoles lo vieron, Él se transfiguró. Y esta palabra dice, sino transformaos, ¿verdad? Está diciendo lo mismo, transfiguraos, ¿verdad? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Dios lo hizo porque Él era Dios y Él lo pudo haber hecho rápido en un momento y enseñar toda su gloria a quienes Él quiso enseñar. Pero la Biblia dice que nosotros podremos hacer esto si renovamos, si entendemos nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de la palabra de Dios. Y hermanos, la gente debe de ver eso en nosotros.
una transformación, una transfiguración. Ahora, todo lo que está en la mente, todo lo que entra por los ojos, por aquí, por los hermano, todo eso dice la Biblia que sale de nuestro corazón, ¿verdad? Y hermanos, ¿cómo vamos a enseñar eso si de continuo estamos llenando nuestros oídos de música mundana, de cosas que no convienen? Nuestros ojos están viendo igualmente lo que no conviene. Entonces, en vez de sacar algo bueno de nuestro corazón, hermanos, muchas veces en la plática de Nochebuena, ¿qué fue lo que más hablamos? De la novela, de otras cosas menos de la palabra de Dios. De lo que estaba lleno en nuestro corazón, hermanos, de eso hablamos, ¿verdad? Y eso, hermanos, ahí da a entender que no nos hemos transformado, nuestra mente está más llena de otras cosas que de la palabra de Dios y de las cosas de Dios, ¿verdad? Esa palabra tiene algunos sinónimos que también son como metamorfosis, cambiar, lógicamente, y también convertir. Como dije, hay una diferencia entre ser salvo y otra en ser una persona, un cristiano convertido. ¿Ok? Una persona convertida es aquella que entendió quién es su Dios, entiende lo que ese Dios ha hecho por él y entiende de la manera que ahora por agradecimiento, por lógica, como vimos ahí, por culto racional, debe vivir. ¿Ok? Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Y hermanos, la palabra de Dios es perfecta y es la que va a convertir nuestra alma para que nosotros podamos transfigurarnos delante del mundo y enseñar a Cristo, enseñar la gloria de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Ese Espíritu Santo de Dios puede ser visible a los demás, hermanos, si nosotros nos llenamos de su palabra, de oración, de comunión con Dios. Pero si estamos llenos de otras cosas, hermano, nunca van a ver y ni conocer a nuestro Dios. Es bien importante, hermanos, que de una vez y por todas en este año nosotros de veras querramos conocer y entender y darle lógica, darle sentido a entender quién es nuestro Dios. Y si es nuestro Dios, ¿cómo por lógica yo debo servir a ese Dios? ¿Verdad? Hermanos, este mensaje nomás quiero aplicar, hermanos, como dijo Dios allá a Moisés, que quería que su pueblo se santificara, ¿verdad? Para usarlo, para un propósito, para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Hermanos, también así Pedro, también así Pablo, también así cada profeta, cada apóstol que fue usado por el Señor, hermano, nos hicieron saber durante sus ministerios que debíamos de ser una iglesia santa, un pueblo peculiar, ¿verdad? Y hermanos, ellos lo vivieron y lo quisieron enseñar a las futuras generaciones. Y hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo nuestros hijos van a servir a ese Dios si nosotros no conocemos a ese Dios? O no lo hemos entendido, o no hemos captado en nuestra mente, hermanos, quién es ese Dios al cual servimos. ¿Cómo van a hacer ellos lo mismo? Nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que decirles quién es ese Dios, ¿verdad? Si queremos que Dios nos use, hermanos, durante este próximo año, es bien importante que pongamos ahí, como dijo el pastor, en nuestra lista, y yo creo que sería lo primero, hermanos, tratar de vivir una vida santa, consagrada, apartada para Dios.
durante este próximo año. ¿Para qué? Para que Dios nos use, hermanos, para que Dios nos bendiga, para que aquel que está sin Cristo y que nosotros hemos estado orando por esa persona mucho tiempo, puede ser un familiar, un amigo, alguien que nosotros apreciamos, para que esa persona se convierta, que vea en nosotros que realmente servimos a ese Dios que decimos servir. ¿Cómo voy allí a enseñarle yo a otra persona a ese Dios si lo único que ven salir de mi boca es maldicencia? Si lo único que ven salir en mí es cosas contrarias a lo que yo le estoy tratando de decir, ¿verdad? Debemos entender quién es Dios y debemos entender que Él quiere que nosotros seamos santos. Vivamos esa vida santa, hermanos. Este debería ser, hermanos, el anhelo de todo buen cristiano, ¿verdad? Aquel que quiere servir. Muchos de nosotros en nuestras oraciones, hermanos, le pedimos a Dios: Señor, úsame para tu honra, para tu gloria. Pero ¿cómo estás viviendo? ¿Lo conoces? ¿Te dedicas tiempo a estudiar quién es ese Dios? Y cuando entiendes quién es ese Dios, realizas de que por lógica que sirves, que tienes a un Dios 3 veces santo, que es todopoderoso, que es omnipotente, omnisciente, realizas en tu mente de que tú tienes que vivir de una manera diferente. Deberíamos de, hermanos, se nos predica aquí que hay un Dios en los cielos que creó todas las cosas, que dio a su Hijo unigénito para salvarnos, para redimirnos, que derramó su preciosa sangre. Y hermanos, parece que no entendemos todo eso, porque si lo entendiéramos, nosotros trataríamos de vivir cada día más y más consagrados a Dios. Esto debería ser, hermanos, como dije, en todo momento. No nada más cuando estamos aquí en la iglesia. Cuando todo el mundo nos ve. De verdad, deberíamos de tratar de vivir nuestras vidas aún estando solos, en verdad, para Dios. Una iglesia santa, hermanos, es el método que Dios escogió para llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Un pueblo de hombres, de mujeres, de jóvenes, aún de niños, consagrados en cuerpo, alma, mente, corazón, fuerzas. La Biblia dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y es un mandato. Entonces, si es un mandato, esto implica también que nosotros debemos vivir consagrados a servir a Dios, a conocerle más, ¿verdad? En la actualidad, hermanos, cada vez son menos las oraciones que se hacen para llevar a cabo una tarea en la iglesia. Cada vez es menos la santidad que se percibe en una iglesia. Cada vez es menos el tema del ayuno en una iglesia. Muchos pastores, y hablando con alguien, muchos pastores aún no creen en el ayuno, hermanos. Creen que eso fue cosa del pasado, y hermanos, eso es triste, ¿verdad? La palabra de Dios, aún menos personas, menos iglesias van a la palabra de Dios para comprobar qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Dice la Biblia que nosotros debemos escudriñar la santa palabra de Dios para que comprobemos, ¿verdad?, cuál sea su buena voluntad. Pero, hermanos, muchas veces nosotros tomamos la decisión de simplemente hacer las cosas sin oración, nomás porque creemos que pues puede funcionar y puede ser una idea bien
bien tremenda que nosotros tuvimos, y a lo mejor sí, ¿verdad? Dios o resulta ser que eso que hacemos pues está funcionando aparentemente, pero está la bendición de Dios ahí, está la aprobación de Dios ahí en eso. Eso es lo que deberíamos preguntarnos, ¿verdad? Hoy más que nunca, hermano, necesitamos usar el método de Dios, la santidad, la santidad. Y vamos a ver, hermano, nada más rápido cómo podemos nosotros usar este método. ¿Qué debemos hacer para usar este método? El método que Dios quiere que su iglesia use. No, hermano, no es más equipo, no es más instalaciones, no es un edificio más grande, más nuevo, lujoso. Hermano, la iglesia antigua se congregaba, hermano, allá en el monte, ¿verdad? No había micrófonos, no había nada de eso. Y dice la Biblia que cada día el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Y la iglesia creció, y dice que trastornaron a esa región. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos entendieron que lo que Dios quería era que vivieran santificados para Él, ¿verdad? De una manera santa. Y lo podemos ver, hermanos. Cada uno de los apóstoles, de los hombres de Dios que usó Dios para escribir la Biblia, hermanos, usted no puede decir que verdad, ahí Lucas no, bueno, pues Dios no lo usó porque no vivió una vida agradable a Dios. Hermanos, ellos tuvieron que haber vivido vidas santas para Dios. Primeramente, ¿cómo usar el método de Dios, hermanos? ¿Verdad? El método que Dios quiere usar para que los que están perdidos sean salvos, para que la gente conozca quién es Dios. El método que Dios quiere usar es la santidad en su pueblo. Número uno, hermanos, para poder usar este método, lógicamente, lo tiene que usar una persona que es salva, ¿verdad? Una persona que es salva, ¿por qué? Porque si no, entonces no forma parte de la iglesia. Si no, entonces no es, ¿verdad? No conoce a este Dios, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo de Dios, hermanos, morando dentro de esa persona que reconoce a Dios, todo lo que haga, lo está haciendo para él o para alguien más, para el diablo, como dice la Biblia, ¿verdad? Porque dice que todo aquel que no ha nacido de nuevo es hijo del diablo, ¿verdad? Y todo lo que hacen, hermanos, es del diablo. Vamos a ver Primera de Pedro 1 y 2. Tiene que ser una persona salva, hermanos. Vamos a ver ahí Primera de Pedro 1 y 2. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Pedro 1 dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está, hermanos. Santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Okay? El método de Dios solamente lo puede obedecer aquel que ha sido salvo, ¿verdad? Número 2, hermanos. Lógicamente, si ha sido salvo, tiene que ser miembro de una iglesia, ¿verdad? Tiene que haber sido bautizado. Tiene que ser un hermano que está en la iglesia activo, que quiere trabajar para la obra de Dios, ¿verdad? Hermanos, si hay personas que
dicen que hacen cosas para Dios, pero hermanos, no están en una iglesia congregados localmente. Andan de una iglesia a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y hermanos, muchas veces puede ser que por necesidad, por esto, por lo otro, pueden ser que esa sea la circunstancia en la que dan. Pero hermanos, yo estoy seguro, y es la creencia que verdad, que se nos ha enseñado, el Señor nos ha puesto en una iglesia local. Nos ha dado iglesias locales para que nosotros nos congreguemos, para que sirvamos, para que nosotros nos bauticemos en esa iglesia, participemos de la cena del Señor en esa iglesia. Y hermanos, nosotros hagamos todo lo posible. Dice la Biblia que el Señor nos ha dado talentos para que los usemos en su iglesia local. No para andar haciéndonos famosos en una iglesia y en otra y en otra y en otra. Es para la iglesia local. Y es ahí donde el Señor nos quiere usar, ¿verdad? Número 3, tenemos que vivir lógicamente, hermanos. Para usar este método de Dios tenemos que vivir una vida consagrada, una vida de obediencia, no de rebeldía, hermanos, una vida de obediencia. Cuando se nos predica algo de aquí, hermanos, Dios ha puesto su Santo Espíritu en una iglesia y ha puesto a un sobrevedor, a un pastor. Cuando nosotros somos rebeldes a lo que se nos predica, se nos enseña, se nos manda, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, hermanos, nosotros estamos yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de la obra de Dios. Se necesita, hermanos, lógicamente también fidelidad en su iglesia. Se necesita sujeción, no solamente al pastor, a la palabra de Dios principalmente, al Espíritu de Dios. Cuando nos está reprendiendo el Espíritu de Dios en alguna predicación, hermano, lo primero que hacemos nosotros es pelear, resistir. No, yo estoy bien, no, eso yo no lo voy a hacer, como dice el pastor, o creo que yo estoy bien. Y hermanos, eso es resistir la palabra de Dios. Y hermanos, mientras nosotros sigamos resistiendo lo que se nos enseña, lo que se nos exhorta a hacer con base bíblica, hermanos, nosotros no podemos usar ese método de Dios. No podemos vivir en santidad. Disciplina. Hermanos, la disciplina es muy importante también en una iglesia, hermanos. Y quizás es en lo que batallamos más, ¿verdad? No disciplina, hermanos, de que andemos ahí como soldaditos, hermanos. Disciplina en nuestra vida espiritual. En tomar tiempo realmente para estudiar, para ver qué es lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios, para conocer más a Dios, para orar, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. A veces lo tomamos muy a la ligera y yo creo que todos hemos sido culpables de esto. A veces nos ponemos a ver ahí el teléfono, hermanos, y si era un momento donde nosotros pretendíamos estudiar o pretendíamos orar, y por estar en el teléfono ya se nos fue la hora, ya se nos fue la noche y ya no hicimos nada. Y ahí es donde viene, hermanos, la disciplina. Deberíamos ser también disciplinados para la oración, en la lectura bíblica. Y hermanos, también, hermanos, para usar este método, como dije, nuestra mente es muy importante, hermanos. Nuestra mente, un corazón para Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahí Filipenses, hermanos. Filipenses 4:8. Nuestra mente es donde se libran todas las batallas, hermanos. Y lo que entra o lo que nosotros decidimos acá en la mente se va del corazón y de ahí sale por la boca. ¿Ok? Filipenses 4:8. ¿Están ahí, hermanos? Dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué, hermanos? En esto pensad. En esto pensad. Ese que ahí dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Hermanos, muchas veces nosotros traemos nuestra mente llena de todo menos de estas cosas. Y como dije, eso, hermanos, se va acumulando aquí en el corazón. Si nosotros pensáramos en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable, hermanos, entonces verían a Cristo en nosotros. Entonces nuestra mente y nuestro corazón hablarían verdad, honestidad, justicia, pureza, amor. Pero, hermanos, nos llenamos de otras cosas, llenamos nuestra mente y nuestro corazón de otras cosas. Y a veces estamos piensa y piensa en otras cosas que estuvimos viendo, que estuvimos escuchando, que estuvimos pensando, menos en la palabra de Dios. Y yo le aseguro, hermano, que si usted agarra la Biblia y se pone a estudiar y se pone a meditar, lo va a traer aquí en la mente. ¿Qué querrá decir esto? Oh, aprendí esto en la Biblia, y lo trae en la mente, entonces se le va a venir al corazón y, hermano, lo va a querer compartir. Lo va a querer compartir. Pero si anda pensando en otras cosas, hermano, involuntariamente va a salir de su corazón algo que no conviene. De la abundancia del corazón habla la boca, dice allá Mateo 12:34. Hermanos, otra cosa que nosotros debemos usar para poder usar este método, hermanos, es ojos que aparten su vista de lo abominable. Ojos que aparten la vista de lo abominable. Salmo 101, hermano, vamos a ver qué dice ahí. Salmo 101, 3. Salmo 101, 3. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Dice ahí el Salmo 101, 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Luego dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Amén. Eso es lo que dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Por qué, hermano? Porque te vas a contaminar espiritualmente. Tu mente se va a ir, tu mente, como dije, tus ojos, tus oídos, ahí va a entrar eso al corazón y, hermanos, te vas a contaminar y, hermanos, eso no es santificación, ¿verdad? Y, hermanos, también una boca que hable y cante de las cosas de Dios. No solamente que hable de las cosas de Dios, hermanos. También una boca que cante de las obras y las cosas de Dios. Colosenses 3:16. Son versículos, hermanos, que ya conocemos, que siempre se nos invitan a leer, hermanos. Pero yo creo que deberíamos de en esta noche pensar en esta manera. ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Qué puedo hacer para usar ese método, la santidad? ¿Cómo puedo yo usarlo? Colosenses 3:16, ¿están ahí, hermanos? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y fíjense lo que dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Fíjense lo que dice ahí, hermano, en nuestros corazones. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una lección que tuvimos en la clase de la música, hermanos, cómo es que la música, cuál es la música que agrada a Dios, hermanos. Hubo un testimonio de una persona. Esta persona decía ahí, ¿verdad?, de que
de que pues ella no estaba como decepcionada de Dios y no quería, o sea, una vida espiritual, verdad, deplorable, de ese tipo de personas que pues bueno, ya están todas desanimadas, caídas y a punto hasta de suicidio. Y un pastor le dijo, no me dan ganas de leer la Biblia. Ella decía, no me dan ganas de leer la Biblia, no me dan ganas de... Y siento que no, mi vida espiritual está ahí estancada. Y esta persona le dijo, este pastor le dijo, hermana, cante himnos, salmos, cante, medítelos en su corazón, cántalos. Y hermanos, esta manera, esta persona fue cambiando su mente y su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los salmos, hermanos, los cánticos espirituales también nos ayudan en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra persona. Y hermanos, pero si nosotros andamos escuchando música que no conviene, música con ritmo, estamos alimentando más nuestra carne que nuestro espíritu, ¿verdad? Y ahí dice bien claro, hermanos, cantando con cánticos, salmos e himnos espirituales, ¿verdad? Entonces, también eso, hermano, cante, una boca que cante y que hable de las cosas de Dios. Y vamos a ver el último, hermanos, usando una lengua y unos oídos los oídos que Dios nos ha dado. Isaías 54, hermanos. Isaías 50. Y esto se podrá dar cuenta usted, hermano, que no nada más está en el Nuevo Testamento, está en toda la Biblia. Está en los Salmos, está, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios dejó registrado todo esto, hermanos. No solamente que leyéramos y escucháramos, sino que cantáramos, que viéramos y hiciéramos todo esto. O sea, Isaías 50, versículo 4, y vamos a leer hasta el 7, versículo 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, ¿verdad? Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, dice ahí. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso pues mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado, ¿verdad? Y fíjense lo que dice ahí, hermanos, que el Señor nos ha dado lengua de sabios, ¿verdad? Lengua de sabios, hermanos. Por la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos hablar sabiduría, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros no vamos y hablamos pensamientos ni sabiduría de hombres, sino la sabiduría de Dios, ¿verdad? Para saber hablar palabras, para saber dar palabra al cansado, hermanos, y oídos para, así como los sabios, para no ser rebeldes ni volver atrás, ¿verdad? Pero tenemos que poner también nuestro oído, hermano, a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Y hermanos, en conclusión, ¿cómo podemos usar el método de Dios? Presentando nuestros cuerpos, hermanos. Ahí como donde comenzamos, Romanos 12:1, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y también, hermanos, para terminar, vamos a terminar con Efesios 5:10 y otro versículo para nada más terminar, hermanos. En conclusión, vamos a concluir con Efesios 5:10. Efesios 5:10, ¿están ahí?
5:10. Dice ahí Efesios 5:10, hermanos, comprobando lo que es agradable al Señor, ¿verdad? Comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros debemos a cada momento, hermanos, comprobar todo lo que es agradable para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente de esta manera nosotros vamos a tener el discernimiento necesario para poder vivir esas vidas santas, ¿verdad? Que Dios quiere que vivamos. Y hermanos, ahí mismo Efesios 4:17 al 32, vamos a leer esa porción y con eso cerramos, hermanos. Y el título de mi Biblia dice: vivir como hijos de luz. ¿Cómo vamos a vivir como hijos de luz? Buscando la santidad, hermanos, y buscando cada día y cada vez vivir vidas consagradas a Dios. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está otra vez esa frase, hermano. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, debemos de vivir vidas santas, debemos de vivir como hijos de luz. Y hermanos, debemos usar este método que Dios siempre ha querido usar con su pueblo, el método de la santidad, de un pueblo santo, limpio, puro, hermanos, para poder llevar a cabo la obra aquí en la tierra, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, te doy gracias en esta noche, Señor Todopoderoso. Gracias por la porción de tu palabra que recibimos. Gracias, Señor, porque nos permitiste en esta noche exponer lo que tú me diste, Señor Todopoderoso. Te suplicamos, Señor, sea de bendición para los hermanos que están aquí presentes y para los que escuchan, aun para los que no estuvieron, hermanos, aquí en esta noche, Señor, que tú les bendigas, Señor Todopoderoso. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén. Pastor.